La fecha es 1940. Estados Unidos aún no se veía involucrado en la Segunda Guerra Mundial, y si bien el ambiente era tenso, no se tenía una noción de lo que pasaba en Europa, como la que podremos tener hoy en día. Siendo así, Charles Chaplin estrenó una de sus obras más icónicas este mismo año, El Gran Dictador, una comedia de sátira bélica con él mismo interpretando a un barbero judío, quien al verse envuelto en un accidente de avión durante los últimos acontecimientos de la Primera Guerra Mundial pierde la memoria. 20 años después, y aún estando amnésico, Chaplin logra escapar del hospital donde se le tuvo recluido todo este tiempo, y aún sin recordar nada, decide volver a su ciudad, abriendo su antigua barbería, ubicada en el gueto. Sin embargo, el barbero ignora el hecho de que la situación ha cambiado. El país fue tomado por el malvado dictador Adnoid Hynkel, quien también es interpretado por Chaplin. Siendo sometido a la discriminación y acoso por parte del régimen militar, el barbero es protegido por un viejo conocido, el comandante Schultz, quien ocupa un alto rango en el ejército de Hinkel. Ordena a sus hombres que no molesten a los habitantes del gueto, pues reconoce al barbero que lo salvó durante la Primera Guerra Mundial. Schultz, al tener una actitud humanitaria ante los judíos, es tratado de traidor y criminal, ante lo cual lo envían a un campo de concentración del cual huye y se oculta en el gueto. Tras una serie de acontecimientos, nos vemos envueltos en una de las batallas más épicas del cine, la pelea entre Adnoid Hynkel y Benzino Napalini. Una lucha de ideales en la que se nos cuestiona quién le pone mostaza a las fresas. Mientras tanto, el barbero y Schultz huyen del gueto en camino a Austerlitz, disfrazados como militares. Mientras Hynkel pasaba por la zona, los guardias fronterizos lo confunden con el barbero, y como es un vicio de este tipo de comedias, los militares del pueblo cercano confunden al barbero con Hynkel. Junto con Schultz es llevado a un podio a dar uno de los discursos más atemporales e inspiradores de toda la historia del cine, y en esencia esto es el fin. Suelo recurrir mucho a la ironía con mis comentarios, pero no bromeo cuando digo que este discurso es uno de los mejores que he escuchado. Basta con buscar la película en YouTube para ver que el discurso de Chaplin ha tenido una difusión mediática bastante buena y mucho recibimiento, pues un discurso sobre la igualdad racial, el miedo al progreso, la libertad de pensamiento y que cuestiona la dictadura e intolerancia es un discurso que resuena con nosotros ahora más que nunca. Chaplin sabía que para dar su mensaje no podía quedarse en su zona de confort, pues El Gran Dictador es su primera película con diálogo hablado. Las palabras tienen poder y presencia. Satirizar una figura con el carisma y la imponencia de Adolf Hitler no sería tan fácil si Chaplin no quería caer en el mensaje vacío simplemente burlándose del Führer. Este discurso no deja nada que envidiarle a los que daba Adolfo, pues, es decir, pasión le sobra. Otro aspecto innovador de la película es el mero hecho de hacer humor a expensas de Adolf Hitler, pues inclusive sin tener una noción concreta de los horrores que se vivían en los guetos, su figura siempre fue controversial, inclusive en estos lados del charco. Sin embargo, utilizarlo como personaje en comedias es una clara manera de desahogo, que sería utilizada a manera de alivio cómico, inclusive en el teatro de la cultura bélica americana años más tarde. Además, si bien, según algunas fuentes, el primer actor en interpretar a Hitler fue Bruno Ganz en La Caída de 2004, el de los típicos memes. Pero vamos, que el personaje se llame Hynkel no le quita el papel del primer Hitler a Chaplin. Papel que, por cierto, se arrepentiría años más tarde, pues, según sus palabras, si hubiera sido consciente de la magnitud de los horrores de los campos de concentración nazis en ese momento, no habría sido capaz de realizar la película. El personaje de Hynkel plasma a la perfección el arquetipo paródico que se maneja de Adolf Hitler como alguien con delirios mesiánicos, pues al ser confrontado por Schultz, este le cuestiona por qué lo ha abandonado, referenciando una de las frases de Cristo. Independientemente de que la sátira bélica ataque o humanice la figura del soldado alemán, no se puede negar la aportación de esta película a la industria del cine. Gracias al Gran Dictador podemos tener obras que critican el fascismo sin necesidad de tener una carga tan pesada como dramas, pero teniendo suficiente seriedad como para no minimizar las tragedias ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. Películas como Jojo Rabbit tienen esta idea de contraste. Sin embargo, hay una película que es un claro producto derivativo de la obra de Chaplin, Earth is Withered Da,
también conocida como Ha vuelto, es una película alemana de 2015, la cual nos cuenta cómo tras hibernar por 70 años, Hitler despierta en el mundo moderno, el cual lo confunde con un artista de performance con un humor muy oscuro. Es una película decente que nos habla sobre el miedo a través de la sátira y cómo la propia sociedad alemana ve el pasado con arrepentimiento. Y a palabras de los directores, la respuesta a la pregunta, ¿deberíamos poder burlarnos de Hitler? Es sí, desde que Chaplin nos dio un paso libre a hacerlo. El Gran Dictador es una buena película que ha hecho escuelita y nos ha hecho cuestionarnos cómo percibimos al soldado alemán como gente que sigue ciegamente a su líder, pero puede ser capaz de tener criterio y hacer lo correcto. Todo esto humanizando al personaje de Scholz. Y no solo esto, también nos ofrece una nueva perspectiva sobre la comedia en base a tópicos delicados y cómo ésta puede mejorar utilizando este contraste de humor-seriedad, lográndose sin dejar de ser una comedia, claro está. Igual, si hubiera más películas de este estilo, no existiría tanto negacionista. Eso es todo por mi parte, yo me voy a reír del Führer un rato.